Estimados amigos testigos de Jehová, Fuerza Lava Soriana le mostrará a ustedes a continuación 3 artículos de la revista de la Atalaya de los Testigos de Jehová que contienen una muy singular falsa enseñanza doctrinal inventada por el esclavo, que persiguen inculcar y lavar el cerebro de sus seguidores, con afirmaciones falsas que no se ajustan ni remotamente con la verdad histórica del pasado de la sociedad Watchtower. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La primera Atalaya que afirma una mentira grotesca la pueden ver en pantalla. Se trata de la Atalaya de fecha 15 de junio de 1954, página 370, párrafo 4, en inglés. Ahora traduciremos una porción del párrafo 4 al español. Montaremos las palabras en inglés que ven en pantalla traducida al español. Fíjense. Y podemos leer arriba correctamente traducido al español lo siguiente. ¿Por qué, entonces, las naciones no se dan cuenta y aceptan el acercamiento de este momento culminante del juicio? Es porque no han tenido en cuenta la propaganda mundial del regreso de Cristo y su segunda presencia. Desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, los testigos de Jehová señalaron al año de 1914 como el tiempo para que este gran evento se produzca. Y desde 1914, las evidencias físicas que establecen esta verdad, se han señalado en repetidas ocasiones en las columnas de la revista de la Atalaya. Nuestro comentario es el siguiente, amigos testigos de Jehová. Esta afirmación que se hace en este párrafo de la Atalaya de que desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, los testigos de Jehová apuntaron al año de 1914 como el tiempo para que se produzca la segunda presencia de Cristo, es una mentira enorme, brutal y descabellada, pues desde mucho tiempo antes de 1914 los estudiantes de la Biblia de entonces, hoy testigos de Jehová, entendieron que la segunda presencia del Señor había ocurrido en 1874 y que el tiempo de los gentiles terminaría en 1914 con el Armagedón en ese mismo año, es decir, 40 años más a partir de 1874, que fue la fecha de su segunda presencia, tal como creían los estudiantes de la Biblia, o testigos de Jehová mucho antes de la Primera Guerra Mundial, y no como se afirma en esta revista engañosamente. Ustedes jamás hallarán alguna publicación de la Sociedad Watchtower antes de 1914, y después de 1914 hasta 1943 donde se mencione el año de 1914 como la segunda presencia invisible o segunda parusia del Señor. Esa fecha de 1914 solo significó para los testigos de Jehová el fin del tiempo de los gentiles y la fallida fecha del arrebatamiento de la iglesia y la venida del Armagedón. Los estudiantes de la Biblia tenían muy claro, hasta los años 40, que Jesús ya había venido por segunda vez en forma invisible en 1874, entronizado como rey en su reino celestial con poder y gloria, y jamás en 1914 como dice este artículo mentiroso. Ahora pueden ver en pantalla esta otra Atalaya del 15 de julio de 1965, página 418, párrafo 19, que contiene nuevamente este tema de la segunda presencia del Señor fijada en el año de 1914. Ahora traduciremos este párrafo 19 de la Atalaya del 15 de julio de 1965, del inglés al español, para que ustedes entiendan lo que allí se dice. Y se lee así. Si miramos hacia atrás en los últimos años, podemos ver claramente cómo la organización de Dios en los tiempos modernos ha progresado en el entendimiento. Por ejemplo, se aprendió de que la segunda presencia de Cristo iba a ser en el Espíritu, y no en la carne como muchos que profesan ser cristianos creen. Su gobierno sería de los cielos. Esta fue una nueva revelación de gran importancia para el pueblo de Dios que había estado esperando ansiosamente su segunda presencia hacia finales del siglo XIX. La verdad es que el año 1914 marcó el final de los tiempos de las naciones que se inició en el año 607 a.C., y el inicio del tiempo del fin de las naciones, y por lo tanto el principio de su presencia fue un conocimiento nuevo en el cual el pueblo de Dios podía regocijarse. Ahora nuestro comentario a este artículo.
Nuevamente la sociedad miente descaradamente para despistar a sus miembros afirmando acá, en esta otra revista de la Atalaya, que el año de 1914, aparte de marcar el fin del tiempo de las naciones, también significó la fecha de la segunda presencia del Señor. Eso no es verdad, los testigos de Jehová de fines del siglo XIX creían y enseñaban en sus predicaciones que Jesús ya había venido en su segunda presencia en 1874 y jamás creyeron que esa fecha fuera el año de 1914 como dice mentirosamente esta revista. No hallarán ustedes siquiera una revista antes y post 1914 que se mencione el año de 1914 como la fecha de la segunda venida del Señor, sino que todo lo contrario, siempre se menciona el año de 1874 como la fecha de su segunda venida. Aquí tenemos la tercera atalaya que les quiero mostrar donde la Watchtower insiste con su mentira con el fin de engañar y desinformar a los testigos de Jehová y al mundo en general. Esta atalaya es de fecha 15 de febrero de 1966 página 103, que ven en sus monitores con el CD-ROM en inglés de la Watchtower. Ahora traduciremos el párrafo del inglés al español para que se pueda entender lo que la sociedad falsamente nos enseñaba en esta tercera atalaya que les estamos mostrando en pantalla. Compare esto con lo que se ha llevado a cabo desde el año 1914. Por más de 30 años antes de esa fecha y durante medio siglo desde entonces, los testigos de Jehová han señalado el año 1914 como el tiempo para el final de los tiempos señalados de las naciones y el tiempo en el que Cristo comenzaría a gobernar en su reino. Lucas 21:24. Nuestro comentario ahora sobre este artículo es que la sociedad vuelve a mentir con el único propósito de engañar a sus miembros diciendo lo mismo, de que por más de 30 años antes de esa fecha y durante medio siglo desde entonces, los testigos de Jehová han señalado el año 1914 como el tiempo en el que Cristo comenzaría a gobernar en su reino. Reiteramos nuevamente, 30 años antes de 1914 los testigos de Jehová creían y enseñaban que en 1874 Jesús comenzó a gobernar como rey en los cielos y en esa fecha había ocurrido su segunda parusia invisible, y jamás en 1914 como afirma engañosamente esta tercera atalaya que les estamos mostrando aquí en pantalla. Jamás hallarán ustedes ninguna publicación de la Sociedad Watchtower de fines del siglo XIX en donde se mencione que la segunda venida del Señor ocurrió en 1914, todo lo contrario, todas las revistas y libros la señalan en 1874 como fácilmente probaremos a continuación. Como prueba de que a finales del siglo XIX los estudiantes internacionales de la Biblia creyeron y enseñaron que Jesús ya estaba presente en su segunda venida en el año de 1874 la podemos ver en esta atalaya edición de fecha febrero de 1881, que vemos en pantalla. Aquí les mostramos la página 3 de esta atalaya edición de febrero de 1881, en inglés, para leer lo que dice respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor. Ampliemos un poco más para leer mejor. Y dice así en esta página 3 de la atalaya edición de febrero de 1881. El relato de Lucas estaba en perfecta armonía con Mateo, pero con diferentes palabras. Así como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Lucas 27:26. Esto fue anunciado a los otros de los desilusionados y como recordatorio de los argumentos del tiempo de su venida a que se ha referido arriba, y que es cierto e inalterable, y que probó que la venida de Jesús se cumplió en el otoño de 1874. Como ven ustedes amigos testigos de Jehová, 3 años después de publicada la primera revista Atalaya edición por el pastor Russell, la Sociedad Watchtower pasó a enseñar lo que Nelson Barbour le había enseñado a Russell cuando estaba asociado con los adventistas del segundo advenimiento de Nelson Barbour, y es que Cristo, según enseñaba Barbour, Cristo ya había venido en su parusia o segunda venida invisible en 1874 y no en 1914. Russell pirateó esta enseñanza que le inculcó Barbour en 1877, y la pasó a la Sociedad Watchtower. Ya lo podemos ver acá, publicada en la Atalaya edición de 1881 por primera vez.
Russell murió en 1916 creyendo siempre que Jesús ya estaba presente en su segunda presencia en 1874 y jamás enseñó que esa fecha fuera la del año de 1914. Después de la muerte de Russell en 1916, Rutherford publicó este libro titulado, El misterio terminado, en 1917, como obra póstuma del pastor Charles Russell. Veamos que se enseñaba como alimentos espiritual a los domésticos en 1917 respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor. No olviden que este libro coincide con la fecha de la inspección de Jesús para seleccionar a su esclavo. Aquí se puede leer. Obra póstuma del pastor Charles Russell, año de 1917, Brooklyn, Nueva York. Ahora les mostramos la página 368 de este libro titulado, El misterio terminado del año de 1917, ampliemos un poco más para leer que enseñaba la Watchtower durante la presidencia del juez Joseph Rutherford, con respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor. El pastor Russell publicó su revista bimensual que llamó La Watchtower, y firme en la creencia que el segundo advenimiento del Señor tuvo lugar en 1874, incluyó al título de la Watchtower, las palabras, El heraldo de la presencia de Cristo. Aquí pueden ver en pantalla la portada de la revista de la Atalaya, El heraldo de la presencia de Cristo, del 15 de septiembre de 1922. Esta revista de la Atalaya fue publicada 7 días después del memorable discurso dado por el juez Rutherford en la asamblea de Cedar Point, Ohio, el 8 de septiembre de 1922, donde él les pregunta a los estudiantes internacionales de la Biblia lo siguiente, tal como ya hemos visto en el video Fe en Acción de la Watchtower, cuando Rutherford pregunta al público: ¿creen ustedes que el glorioso rey ya comenzó a reinar? Y el público le responde que sí. Veamos pues a qué fecha se refería el juez Rutherford en su pregunta, cuando el glorioso Rey Jesús comenzó a reinar. Aquí podemos ver la página 278 de esta revista Atalaya de 1922. Ampliemos un poco más para leer lo que dice respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor entronizado como Rey en los cielos con todo su poder. Y podemos leer lo siguiente en esta página 278. Nadie puede entender apropiadamente la obra de Dios en este tiempo presente si no comprende que desde el año 1874, el tiempo del retorno del Señor con poder, ha habido un cambio completo de cómo es que Dios está operando. Repito este párrafo nuevamente. Nadie puede entender apropiadamente la obra de Dios en este tiempo presente si no comprende que desde el año 1874, el tiempo del retorno del Señor con poder ha habido un cambio completo de cómo es que Dios está operando. Ahora podemos ver en pantalla la portada del libro Profecía, escrito por el juez Rutherford en 1929, y traducido al español en 1932. Nótese que este alimento espiritual está escrito nuevamente por el juez Rutherford únicamente como el esclavo en su sola persona, es decir, él solo. Veamos qué decía Rutherford en 1932 cuando este libro Profecía llegó al público de habla hispana en 1932 con respecto a la segunda presencia del Señor. Aquí podemos ver la página 72 de este libro Profecía que dice lo siguiente. La prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Fuerza lavasoriana no miente, ni habla medias verdades. Todas nuestras denuncias en video acerca de las mentiras de la sociedad Watchtower están amparadas con pruebas irrefutables, tal como les hemos proporcionado en este video. Y recuerde, amigo testigo de Jehová. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Usted tiene derecho a ser tratado con respeto y no ser engañado como a un niño ingenuo, o como un adulto idiota. Sálgase de la Watchtower antes que venga el Armagedón y Dios termine con este culto de la Watchtower Bible and Tract Society.